Atención total, aficionados del Real Madrid. Estamos ante el mayor cisma interno de la era reciente, una crisis que no tiene que ver con resultados, sino con dinero, ego y jerarquías. Vinicius Jr., la joya, el ídolo, el hombre que ha llevado al club a la gloria con sus goles, ha lanzado un ultimátum salarial a Florentino Pérez. La situación es explosiva. El brasileño exige un contrato que lo sitúe inmediatamente en la cima de la escala salarial, justo al nivel de los futbolistas franquicia mejor pagados del mundo. El problema es que este pulso llega en el peor momento, con el Real Madrid en la fase final de la operación Erling Haaland, una transferencia que, de concretarse, absorbería la mayor parte de la capacidad económica del club. La presión sobre Florentino es doble: ceder ante el reclamo de una estrella ya consolidada o arriesgarlo todo por el delantero que puede marcar la próxima década. Y para añadir más tensión, el nuevo entrenador, Xabi Alonso, mira todo este drama de reojo. El técnico vasco, conocido por su disciplina y su preferencia por el sistema sobre las individualidades, tiene serias dudas sobre la dependencia táctica del Real Madrid en Vinicius. La sombra de Haaland es letal, y si el noruego aterriza, el brasileño deberá aceptar un cambio de rol en el campo. ¿Está Vinicius forzando su salida o simplemente pidiendo lo que le corresponde? ¿Puede el Real Madrid permitirse a ambos? Y lo más importante, ¿quién tiene más valor para el proyecto de Xabi Alonso? Quédense, suscríbanse y descubran los detalles explosivos de la bomba que amenaza con romper el vestuario blanco. Y el pulso salarial de Vinicius, dinero, ego y el factor Messi. El detonante de esta crisis es el desfase salarial que Vinicius Jr. siente respecto a su rendimiento y estatus mundial. El brasileño, clave en la consecución de títulos recientes, considera que su ficha actual no refleja su impacto en el campo, ni su valor de mercado como la segunda o tercera marca más importante del fútbol global, solo superada por Haaland y posiblemente Mbappé, si contara. El argumento del 10. El entorno de Vinicius utiliza una argumentación directa y sin matices. El brasileño es el jugador más desequilibrante del planeta en el 1 contra 1, ha sido decisivo en finales de Champions y su influencia comercial es innegable. El reclamo es que su salario debe ser igual o superior al de los futbolistas mejor pagados de Europa que juegan en su posición o tienen su jerarquía. Hablamos de rangos que superan ampliamente los 20 millones de euros netos por temporada. La petición es un salto cuántico respecto a su contrato anterior. El factor Messi/Neymar. La gran preocupación del Real Madrid, y el motivo por el que Florentino Pérez duda, es el precedente de los contratos bomba. El club teme que ceder a esta presión desmedida pueda romper la escala salarial interna, generando un efecto dominó donde otras estrellas, como Bellingham, Valverde o Rodrigo, exijan automáticamente reajustes. El fantasma de los contratos estratosféricos de la era Neymar y Messi, que destruyeron la sostenibilidad del FC Barcelona y del PSG, es el principal temor en las oficinas blancas. Florentino prefiere mantener la disciplina salarial por encima de las individualidades. El plazo y el ultimátum. El ultimátum es claro: si el Real Madrid no reajusta su oferta a los niveles solicitados antes de que se formalice la operación Haaland, Vinicius considerará seriamente ofertas de la Premier League, donde clubes con poder financiero ilimitado le ofrecen ya la ficha que él pide. Esto es la primera gran prueba de fuego para Florentino: defender la salud financiera o ceder ante la amenaza de perder a un ídolo en su mejor momento. ¿Creen que Vinicius merece ser el mejor pagado del club, por encima de cualquier otro? Dejen su opinión. 2. La mirada de reojo de Xabi Alonso, el dilema táctico de la dependencia. El drama salarial de Vinicius no ha pasado desapercibido para el nuevo cuerpo técnico. Xabi Alonso, el arquitecto de este nuevo proyecto, tiene una visión muy clara del fútbol. El sistema es superior al individuo. Y el Real Madrid, en el último tiempo, ha mostrado una dependencia táctica excesiva del brasileño. La debilidad del extremo puro, el esquema clásico de Xabi Alonso, que él prefiere basar en el control del mediocampo y la presión organizada, un 4-3-3 o 4-2-3-1 flexible, valora la disciplina posicional. Vinicius, por su naturaleza indomable y su tendencia a encarar, a veces rompe esa estructura, obligando a reajustes constantes en el lateral izquierdo y en el mediocentro. Alonso ve en Vinicius una fuerza de la naturaleza, sí, pero también un punto de inestabilidad táctica. La exigencia de la polivalencia. El técnico vasco ha comunicado al club su deseo de que los jugadores ofensivos sean polivalentes y capaces de jugar por dentro. Vinicius es un extremo puro, y su efectividad baja drásticamente cuando es colocado en el centro. Alonso querría un Vinicius más integrado al sistema de pases, y no tan centrado en el desafío individual. La crisis salarial solo intensifica el dilema de Alonso: construir el sistema alrededor de un jugador que rompe la estructura o buscar una alternativa que encaje mejor. La sombra del Haaland Effect. El gran cambio de mirada de Alonso se debe a la inminente llegada de Haaland. Con el noruego, el Real Madrid necesita que sus atacantes sean proveedores,
no solo finalizadores. Haaland exige centros precisos y pases al hueco, no un regateador que acabe jugadas individuales. Alonso está diseñando un sistema que haga del Real Madrid un equipo más eficiente y menos dependiente de las genialidades de un solo hombre. Si Vinicius no está dispuesto a mutar su juego, su importancia táctica podría disminuir, incluso siendo titular. 3. La operación Haaland, el riesgo de la incompatibilidad económica. La situación de Vinicius se convierte en una crisis en el momento en que Florentino Pérez está a punto de firmar la operación Haaland, una transferencia que exige una capacidad económica total y sin fisuras. La absorción de recursos, el fichaje de Erling Haaland, con su cláusula de traspaso, la prima de fichaje y un contrato salarial que romperá récords, absorberá la mayor parte de la capacidad de gasto y del margen salarial que el Real Madrid tiene disponible en el corto y medio plazo, años fiscales 1 y 2. Si el club cede al ultimátum de Vinicius, corre el riesgo de no tener el margen de maniobra necesario para cerrar la operación a Haaland en las condiciones deseadas por el noruego, indexación a los ingresos del Bernabéu, bonificaciones por rendimiento. La incompatibilidad económica. Florentino Pérez es famoso por su disciplina financiera. Para el presidente, el Real Madrid no puede permitirse tener dos superestrellas con salarios máximos absolutos en un mismo verano sin romper el fair play financiero y la escala salarial interna. La ecuación es brutal y simple. Si Vinicius obtiene lo que pide, la capacidad para fichar a Haaland se reduce o se compromete seriamente la sostenibilidad del proyecto. El pulso de Vinicius es, en esencia, un referéndum sobre la prioridad de Haaland. El plan B de Florentino, la cúpula blanca, sin embargo, ya maneja un plan B que solo entraría en vigor si Vinicius no acepta una oferta de renovación alta pero sostenible. El plan pasa por vender al brasileño por una cifra estratosférica, se habla de ofertas iniciales superiores a los 200 millones de euros desde Inglaterra, y utilizar ese capital, sumado a la llegada de Haaland, para fichar a un extremo polivalente que encaje mejor en el sistema de Alonso y cuyo salario sea mucho menor. Es un plan arriesgado, que sacrificaría a un ídolo por una estructura perfecta. ¿Se atrevería Florentino a vender a Vinicius para pagar a Haaland y tener un equipo más equilibrado? Es la pregunta del millón. 4. El dilema del rol. ¿Un proveedor o un finalizador? La llegada de Haaland impone un cambio de rol a Vinicius que va más allá de la posición en el campo. Es una mutación en su identidad futbolística. De la explosión individual al pase de precisión, Vinicius se ha consolidado como un finalizador letal, capaz de culminar sus propias jugadas tras un regate. Con Haaland, el foco se desplaza. El noruego necesita un proveedor de centros rasos y pases filtrados al espacio. El Real Madrid de Alonso buscará la máxima eficiencia. Vinicius debe pasar de tener el 70% de sus acciones ofensivas enfocadas en el remate o el penúltimo pase, a tener el 60% enfocadas en la asistencia o el pase de gol. La reducción del ego de tiro. El Real Madrid ha detectado que Vinicius, en momentos de frustración, tiende a abusar del tiro desde fuera del área o desde ángulos difíciles, acciones que rompen el ritmo de ataque. Con Haaland, cada acción de Vinicius debe estar al servicio del 9. El desafío psicológico para el brasileño es grande, pasar de ser el héroe que resuelve partidos en solitario a ser el facilitador principal de la máquina de golear. El sacrificio de la banda. Si Xabi Alonso opta por un 4-4-2 en rombo, Vinicius podría verse forzado a jugar en el carril izquierdo, con más obligaciones defensivas y menos espacio para encarar. Incluso si mantiene el 4-3-3, su posición de extremo izquierdo requerirá mayor disciplina táctica para no dejar expuesto al lateral en las transiciones, algo que Alonso no tolerará. El técnico quiere que el sacrificio defensivo sea una norma, no una opción. ¿Aceptaría Vinicius ese sacrificio o sentiría que su rol ha sido devaluado por la llegada de Haaland? El precedente vale. Gestionar el salario y la estabilidad. La gestión de los contratos bomba en el Real Madrid tiene un precedente muy claro y aleccionador, Gareth Bale. Florentino Pérez no quiere repetir ese error. El contrato tóxico de Bale. El galés firmó en su momento uno de los contratos más altos de la historia del club, y cuando su rendimiento decayó debido a lesiones y falta de motivación, su salario se convirtió en una carga financiera insoportable y una fuente constante de conflicto interno. El Real Madrid tardó años en limpiar ese contrato tóxico. El miedo es que un salario estratosférico para Vinicius, si por cualquier motivo, lesión, bajada de rendimiento, se vuelve improductivo, se convierta en el nuevo caso Bale. La promesa de la capitanía. El Real Madrid, en un intento por calmar las aguas sin ceder totalmente en el salario, ha ofrecido a Vinicius un rol de liderazgo institucional y la promesa de llevar el brazalete de capitán en el futuro. Esto apela al ego y al sentido de pertenencia del brasileño, intentando que acepte una ficha alta, pero no la máxima que le exige, a cambio de la jerarquía simbólica. La mediación de los veteranos. Se rumorea que el cuerpo técnico ha pedido a figuras respetadas del vestuario,
como Carvajal o algún capitán de peso, que intervengan como mediadores. El mensaje debe ser claro: el Real Madrid es más grande que cualquier jugador, y la disciplina salarial beneficia al proyecto completo, permitiendo fichajes como el de Haaland. La estabilidad del vestuario está en juego, y la vieja guardia debe imponer la ley no escrita del Real Madrid. B. El escenario de ruptura. Las ofertas de la Premier League. Si el pulso se rompe, el Real Madrid tiene que estar preparado para la posibilidad de que Vinicius fuerce su salida. Las ofertas de la Premier League son reales y obscenas. El cazador de talentos, los clubes ingleses, con un poder de fuego financiero ilimitado, ven en la crisis salarial de Vinicius una oportunidad de oro. Se habla de dos gigantes de Londres y uno de Manchester que están dispuestos a ofrecer a Vinicius el salario que pide y un contrato de estrella absoluta. Estas ofertas, que podrían superar los 220 millones de euros en traspaso, son la única razón por la que Florentino Pérez podría contemplar la venta. Atención total, porque la crisis que azota al Real Madrid entra en su fase más crítica. Después de desvelar el ultimátum salarial de Vinicius Jr. y la sombra letal que proyecta Erling Haaland, es hora de analizar las consecuencias directas en el vestuario, la solución táctica de Xabi Alonso para integrar a ambos genios y la estrategia de guerra fría que Florentino Pérez ha activado para zanjar este pulso. Esto ya no es solo dinero, es una batalla de egos que pone en riesgo la armonía del equipo y la viabilidad del proyecto de la nueva generación galáctica. ¿Aceptará Vinicius la reducción de su rol a cambio de seguir en el club, o el Real Madrid lo venderá por más de 200 millones de euros para financiar la llegada de Haaland y, de paso, comprar a un lateral izquierdo de élite? La respuesta está en el contrato de compensación que Florentino ha puesto sobre la mesa, un documento que ofrece prestigio y liderazgo en lugar de simplemente el salario más alto. Prepárense para conocer los movimientos internos, la reacción de Bellingham y Tchouaméni a la guerra salarial, y el fatal desenlace de esta operación bomba. Suscríbanse y descubran el lado oculto de la crisis de Vinicius. 7. La resolución táctica de Alonso, el paradoja Vini-Haaland. Xabi Alonso, lejos de ser un espectador pasivo, ha estado trabajando la resolución táctica del dilema. El técnico vasco entiende que tener a Vinicius y a Haaland juntos es una bendición, pero solo si ambos aceptan un sistema de interdependencia. La clave reside en la mutación del 4-3-3 al sistema que Alonso domina, el 4-4-2 en rombo o una variante muy fluida del 4-2-3-1. El cambio de rol de Vinicius. En este nuevo esquema, Vinicius dejaría de ser un extremo puro y se convertiría en un segundo delantero móvil o mediapunta izquierdo. Su zona de influencia se desplazaría de la línea de cal a los canales interiores, el half space. Esto tiene dos ventajas. Primero, lo aleja de los duelos constantes con el lateral derecho rival, donde recibe golpes y pierde energía. Segundo, lo sitúa en posición ideal para el pase de ruptura o la asistencia raso a Haaland, cuyo movimiento predilecto es la diagonal hacia el centro del área. Alonso necesita que Vinicius sea el creador de espacio para el noruego. La interdependencia letal, el yin y el yang. El plan de Alonso exige que Vinicius y Haaland desarrollen una conexión ciega. Mientras Haaland fija a los centrales y atrae la atención de la defensa, Vinicius debe explotar el espacio generado en la espalda del lateral o en la frontal del área. Este sistema transforma la individualidad del brasileño en una amenaza dual imposible de marcar. El éxito de esta paradoja táctica reside en la aceptación de Vinicius de que su gloria ahora vendrá de la asistencia y no solo del gol. El desafío de la disciplina. Alonso es inflexible con la disciplina. Si Vinicius se desordena tácticamente, el sistema se cae. El técnico ha puesto énfasis en los microciclos de entrenamiento que fuerzan al brasileño a tomar decisiones rápidas y a pasar el balón al pie de Haaland en lugar de intentar la filigrana individual. Si Vinicius no acepta el rol de asistente de lujo, Alonso podría rotarlo sin dudarlo, utilizando a Rodrigo o a Bellingham en esa posición de segundo delantero. 8. El efecto dominó en el vestuario, la generación Bellingham y la escala salarial rota. La guerra salarial de Vinicius está generando un malestar silencioso pero profundo en el vestuario, especialmente entre los miembros de la llamada generación Bellingham, que ha mantenido sus salarios en niveles de disciplina controlada. La presión de Bellingham y Valverde. La situación crea una presión inmediata sobre Jude Bellingham, Aurelien Tchouaméni y Fede Valverde. Bellingham, por ejemplo, fue fichado con un salario escalonado que está ligado al rendimiento y que respeta la estructura salarial del Real Madrid. Si Vinicius obtiene un aumento fuera de toda proporción por presionar con una amenaza de salida, estos jugadores, que han mostrado una lealtad impecable, sentirán que la disciplina se castiga y la rebeldía se premia. El factor Tchouaméni. La llegada de Haaland y el pulso salarial de Vinicius afectan directamente a Tchouaméni. Si Vinicius obtiene un salario estratosférico, y luego llega Haaland con un contrato aún más grande, el pivote francés podría sentir que su inversión, aunque alta, es devaluada a la escala jerárquica del club. Tchouaméni, que es una pieza clave en la estructura de Alonso,
podría verse tentado a pedir una revisión salarial, detonando el efecto dominó que tanto teme Florentino. La lección del todos a una. La filosofía del Real Madrid, especialmente la de Florentino Pérez, se basa en que todos deben ceder algo en lo económico por el prestigio de jugar en el club. Si Vinicius se sale con la suya, el mensaje al vestuario es que el prestigio ya no es suficiente y que el dinero es lo único que importa. Esto fracturaría la armonía y la filosofía de todos a una, que ha caracterizado al equipo ganador de las últimas Champions League. El riesgo del descontento silencioso. El peor escenario para Xabi Alonso no es la confrontación abierta, sino el descontento silencioso de jugadores clave que, bien del salario de Vinicius y Haaland, empiezan a jugar con una reserva mental, sintiéndose infravalorados. Este descontento es un veneno lento que puede matar la competitividad de un equipo.